En este vídeo hemos entrevistado a Vela desde el punto de vista técnico, táctico y psicológico. Para mí, la mejor preparación psicológica. Gracias, Philips, por hacer posible esta charla en la que vamos a obtener consejos del jugador que fue 16 años número 1 y que son consejos altamente valiosos. Desde luego, después de esta charla, yo creo que vais a tener contenido muy interesante que puedes aplicar en tu próximo partido, en tu próximo entrenamiento y que te va a hacer marcar un valor diferencial entre el antes y el después. Así que quédate a ver el vídeo hasta el final porque te va a hacer pasar al siguiente nivel. Vamos a ello. ¿Te gusta jugar al pádel profesional? Te tenés que adaptar a las condiciones que hay. No me venga a contar más historias, porque hay historias, y cuentan, inventan, y dicen, y buscan excusas. Que no, para mí jugar contra Vela no me complicaba, y me ganaron 4 veces en su vida de las 40 que hemos jugado. Seríamos un deporte muy choto si no evolucionamos todos los años. Fui número 1 adentro de la cancha y ahora fuera, en lo que haga, me encantaría que Wilson sea la marca número 1. Tengo que entrenar todos los golpes por si en algún momento lo tengo que usar. Si no estás acostumbrado a sufrir, en los partidos se nota. Puse a la pareja por encima del ego personal. Cuando termine el partido le digo, hijo de p***, ahora te das cuenta lo que yo tuve que correr durante 30 años jugando con bandeja. Vela, bienvenido. ¿Qué pasa, Manu? ¿Cómo es posible que te encuentre en todas partes ahora más que antes todavía? Y hay que seguir trabajando. Sí. No, a mí me gusta. Soy cool inquieto y más allá de los proyectos que pueda tener, hay marcas en las cuales sigo vinculado y bueno, como Philips y muy contento. La verdad que tenía claro que cuando no jugase más iba a disfrutar o iba a empezar a disfrutar todo lo que había hecho en el deporte, pero no me imaginé que lo podía disfrutar de esta manera y tanto, porque llevo 6 meses sin jugar y estoy muy contento, pero muy contento. Creo que fue la mejor decisión que tomé de cerrar como lo cerré y ahora te puedo decir que desde hace 6 meses estoy disfrutando muchísimo, pero muchísimo, y tengo una sensación muy linda de lo que hice en el deporte. Bueno, para mí, para muchos has sido el número 1 dentro de la pista, pero además, opinión personal, lo has hecho muy bien para saber dejar de ser el número 1 en la pista y salir fuera con la energía y seguir siendo el número 1 fuera de la pista, porque a día de hoy, jugador que no juega o retirado, por así decirlo, pero aquí tu pala, que va a ser top ventas. Si no estoy mal informado, se viene un club en septiembre en Barcelona. Sí. ¿Es Barcelona? Sí. ¿Se puede hablar algo de eso o no? Sí, ya puedes decir lo que quieras. ¿Ya puedo contar? Sí. Bueno, un megaclub con una serie de productos y servicios, entiendo que es muy interesante. ¿Ahí me puedes contar algo? Sí, mira, el tema siempre me gustó y con el equipo, ¿no? Con los chicos, Juan Sistín, Teddy, Jorge, Marc, siempre a mí me gustó ir viendo hacia dónde iba, ¿no? Y tenía muy claro que la vida, yo tuve suerte de jugar muchos años, pero la vida del deportista profesional en un momento se termina y siempre tuve inquietudes de tipo empresarial. Estoy muy contento con Wilson, que cuando me propuso tener mi propia franquicia dentro de un paraguas comercial como una marca como Wilson, que empezamos hace 6 años y me vinieran a decir, hacemos una joint venture entre 2 marcas y claro, para mí fue espectacular. Entonces, este es mi primer modelo post profesional y ahora estoy metiéndome mucho más en todo el desarrollo de toda la colección Wilson, no solamente en mi línea, por supuesto que lleva tiempo, pero vos lo decías, fui número 1 adentro de la cancha y ahora fuera, en lo que haga, me encantaría que Wilson sea la marca número 1 de paletas, entonces voy a estar trabajando a full para ayudarlos. Con la creación de los clubes ya teníamos uno en Alicante, lo hicimos ahora en noviembre, hacemos 5 años, final del 2020, ver si la marca Vela Padel Center funcionaba, la metodología funcionaba y ha ido todo muy bien, entonces teníamos muy claro que teníamos que tener uno en Barcelona, que era donde yo vivo. Y se viene Barcelona, yo creo que para mitad de agosto, ya en septiembre va a estar a full, pero la idea es abrirlo a mitad de agosto para todos los errores que podamos cometer en los primeros días, porque va a haber errores, quede dentro de casa en una época de agosto que capaz que no está tan lleno como en septiembre.
Que me tengan paciencia. Pero es ¿no? cuestión de seguir aprendiendo y muy contento con estos dos grandes proyectos, más allá de ser el director del torneo de Premier en Miami, que es algo muy puntual. Pero siempre vinculado al pádel, así que estoy muy contento y que las marcas sigan confiando y trabajando conmigo y con mi marca, me hace estar entretenido. No, ni tanto. Vela, vamos a dividir este contenido en tres partes, la parte técnica, la parte táctica y la parte mental. A mí me interesa muchísimo técnica y táctica, por supuesto, pero la parte mental, que yo creo que ahí eres un fuera de serie y la gente va a poder aprender mucho. Pues dos semanas antes estábamos con Gaby y decía poco más o menos, Reca, dice, Vela fue, tómame la expresión, el más burro, entre comillas, a nivel técnico, pero era el mejor, porque con los recursos que él tenía, sacaba y nos ganaba siempre. Entonces, creo que esto le sirve mucho al amateur que lo mira para decir, bueno, ¿cómo has hecho para estar 16 años ahí arriba y ser el mejor de la historia, ¿no? Entonces, vamos a arrancar por la parte técnica. Y te voy a preguntar cuál es el golpe que más se sobrevalora en pádel y por qué consideras que ese es el golpe. El más sobrevalorado, no, yo creo que son todo importante, Manu. Para mí, y sobre todo en el profesionalismo, son todo importante. Todo importante porque si le das más valor a uno que otro, ya cometés el error de infravalorar muchos otros. Entonces, la forma de ver lo mío era siempre, tengo que entrenar todos los golpes por si en algún momento lo tengo que usar. Hay algunos, por supuesto, que usaba más por mis características de juego, como una bandeja, como lo que sea, pero yo te seguía entrenando el por tres, el de la reja, capaz que te pegaba uno cada no sé cuántos partidos, pero estaba. Entonces yo no pondría ni el más importante ni el menos importante. Si querés ser bueno, tenés que ser bueno en todos los golpes. Me quedo con la respuesta. Y a nivel de... vamos a subir ya un poquito el rango. Si hablamos de ser profesional, te iba a decir, ¿cuáles son en los que hay que, o aquellos en los que hay que subir un poquito más la exigencia o que cambian con respecto a que según el jugador va avanzando, cuáles son aquellos que son más decisivos y que te marcan el techo al que puedes competir o que son estrictamente necesarios que tengan un nivel que ya te permita poder llegar ahí arriba, ¿no? Y que hay que ponerle un poco más de foco, por más allá yo que... creo que, mirá, lo que te marca ser o muy bueno o ser prácticamente excelente, primero tenés que, como hablábamos antes, controlar todos los golpes, y para mí hay tres cosas que es el condimento que te hace estar más arriba o más abajo, que es la precisión, la solidez y la velocidad. Y las tres son importantes. ¿En ese orden? No, para mí las tres son súper importantes, porque si sos muy preciso, muy veloz, pero metés 2 cada 10... Que suele ser el caso, ¿eh? No, pero bueno, para mí las tres son súper importantes. Hasta incluso, por lo menos a lo largo de mi carrera, lo que me permitió seguir siendo muy competitivo, una característica que para mí era ser muy sólido, porque la velocidad con los años puede ser la velocidad de tiro, pero ya no llegas a cubrir los espacios por la parte física, que es lo que me pasaba a mí. Entonces tenía que ir adaptándome a las características físicas, pero para mí, estando en tu plenitud, un chico de 22, 23, 25, 28 años, los tres conceptos son súper importantes. Si querés ser un jugador muy top, si no vas a ser así. Claro. Como yo lo pienso. Bueno, no te fue mal, precisamente estamos pero estamos para escuchar cuál es. Es mi punto de vista, claro. Tampoco, pero yo me focalizaría. Hay que ser bueno en todo. Si quieres ser profesional, tenés que ser bueno en todo. Como yo lo veo. Sí, porque luego te preguntaré... Parece que hoy dice, no, hoy con un solo golpe y no, y va a ser bueno. Y sí, capaz que hoy, con lo rápido que está todo, en la superficie que se juega, los últimos 6, 7 años las pelotas son cada vez más rápidas. A la marca, sí es verdad que al amateur le gusta jugar con pelota cada vez más rápida, las marcas en pelota cada vez más rápida y son con las que se juegan. Pero, no sé, yo lo veo así. Perfecto. En relación a este tema que has dicho antes, oye, tú has entrenado siempre todos los golpes, te has caracterizado por ser un jugador de revés
que hasta que te has retirado has seguido trabajando principalmente, no te digo que no tiraras otra cosa, pero principalmente la bandeja era un tiro que tú utilizabas como conexión y en ocasiones hasta como para pedirle un poquito más a la pelota o a la jugada en algunos momentos. Yo entiendo que tú con Michael has entrenado también otro tipo de tiros, como pueda ser víbora o como sean otras alternativas, pero corrígeme, pero creo que ese era como que tenía más presencia durante tu juego. ¿Cómo has gestionado esto con el tiempo y en tu caso, por qué has decidido mantenerlo y además con unos resultados que han sido a la vista están? Sí, la bandeja ha sido una característica mía y tuve la suerte de mantenerme bien físicamente mucho tiempo. Por supuesto que en los últimos años, por la naturaleza lógica, pero yo con la bandeja me sentía, mientras yo estuve bien físicamente, tenía la sensación de que no necesitaba mucho más, porque iba pesada, iba baja, o sea que vos cuando le pegabas a la pelota no le pegabas a una altura, cuando estaba bien tirada, no le pegabas a una altura más arriba de esto o incluso menos, y de ahí abajo, ¿qué me podías hacer? Nada. Entonces, y si yo estaba bien físicamente, yo sabía que podía estar jugando 3 horas y media pegando bandeja y que en algún momento vos me la ibas a dejar o con más ángulo para tirar reja o me ibas a dejar corto y te pegaba un planazo. Yo estaba tan convencido. Yo basé siempre mi juego en mi condición física, por eso ha sido siempre un pilar fundamental. Porque después los golpes, como dijo Gaby, podía haber sido 7, 8 puntos en todo, pero yo la condición física, entonces la solidez mía del juego venía de la parte física. Y yo estaba dispuesto a saltar durante 3 horas y media pegando bandeja, porque yo sabía que en algún momento tu parte mental o tu parte física o tu concepto de juego iban a bajar y ahí es donde yo podía entrar. Vos vas a escuchar a muchos decir, no, para mí jugar contra Vela no me complicaba. Y me ganaron 4 veces en su vida de las 40 que hemos jugado. Yo no te complicaba. Pero bueno, se terminaba como se terminaba. Entonces tuve que ir adaptándome con los años. La empecé a dejar pasar más porque ya no te llegaba. Y si no llegaba bien parado a la bandeja, el peso de la pelota era otra. Entonces empecé a mejorar mucho la salida de pared. Bueno, me fui adaptando a lo que el físico me permitía hacer hasta el último día de mi carrera. Hay un momento que hace poco que Tapia está lesionado y le dices, ahora sabes lo que se siente teniendo que saltar. No, pero eso fue en Miami, porque venía con la mano mal y no le podía. Estaba jugando contra Paquito y Verga y le tiraron en el mismo punto, claro, como no le podía pegar, Paquito que tira bien los globos, no menos de 15 smash. Y claro, eso, yo creo que si miramos el historial de Agus, no le había pasado nunca. Y gana el punto y yo estaba justo en el palco ahí viéndolo y me mira y me hace, de bandejita le gané. Y cuando termina el partido le digo, hijo de p***, ahora te das cuenta lo que yo tuve que correr durante 30 años jugando con bandeja. Pero bueno, eran otras pelotas, otras canchas. Pero sí, pero mira, para mí es un golpe que se le tendría que dar la importancia igual que todos los otros golpes, porque como digo siempre, el jugador tiene que ser muy completo. Por eso yo intenté hasta el último día aprender a pegarle a la reja, hacer que me suba. No lo pude hacer por mis características, pero lo intentaba. Yo tenía que seguir mejorando en los golpes que no era tan bueno. Cierra los ojos ahora. Sí, no, cierro los ojos. Perdón, te tiro esta pregunta. Cierra los ojos. Cierra los ojos en 2005 y los abres en 2025. O sea, ponte en 2005 cualquier torneo que estabas jugando y los abres en el 2025. ¿Qué diferencias observas con de los rivales de entonces a los rivales de ahora? No, a ver, no creo que tampoco igualmente de 20 años. Te lo haría de 5 años. Yo creo, mira, yo lo digo y para mí ha sido parte de mi filosofía de vida. Seríamos un deporte muy choto o una profesión muy chota si no evolucionamos todos los años. Claro. No seríamos un deporte serio. ¿Qué deporte no ha evolucionado en los últimos 20 años? En los últimos 3 años. Sí. El pádel que se juega hoy es distinto al que se juega o el que se jugó hace 2, 3, 5, 10 y va a ser distinto si somos un deporte serio y los profesionales siguen entrenando, los entrenadores se siguen capacitando. Hay que mejorar todo el tiempo y lo que se va a ver es diferente a lo que se ve hoy. Como yo lo veo, si vos me preguntás, hoy, si somos un deporte serio, hoy es el mejor pádel que tendríamos que estar viendo y practicando si somos serios. Y dentro de 10 años, el de hoy es peor al que va a ser dentro de 10 años. Cada época tiene sus cosas. Denominador común,
en la historia del pádel nunca ha habido más de, por lo menos en chico, más de 2 parejas que te peleen por el 1, sea el año que sea. 2025, 2020, 2000... ¿Y crees que eso va a cambiar en el 30? ¿Crees que en el 30 va a haber...? La historia de nuestro deporte a día de hoy nos marca que no, veremos, pero a día de hoy no. Pero mucho tiempo el denominador común era la pareja número 1. No, no, pero bueno, sí, pero tenías a una sola pareja que te pisaba los talones, no 80 parejas, y hoy pasa igual. Lo que pasa es que sí es verdad que se ha querido vender una historia de diferente, que nos conviene a todos para que el deporte crezca. Claro. Pero hay, ¿cuántas parejas pelean por el 1? Sí, está cerrado. Entonces, pero yo creo que si somos un deporte serio, el pádel que se ve hoy, y yo creo que lo somos, para mí es el mejor pádel que se pueda ver, pero es inferior al que va a venir en los próximos años. Sin lugar a dudas. Para mí tenemos que ir evolucionando todos los años, por el bien de todos. Y en tu opinión, ¿por dónde ves esa mejora a nivel físico? O sea, obviamente es global, ¿no? Todo, yo creo, hasta incluso yo creo que hemos pasado de una evolución de un deporte, en épocas un deporte que se premiaba al jugador más sólido porque él era un poco más lento. Hoy quizás en los últimos 3-4 años estamos en una tendencia demasiado rápida en donde el juego de hoy te tapa determinadas carencias de lo que hablamos de ser un jugador muy completo, tanto en lo físico, en lo táctico, en lo técnico, en lo psicológico, porque no es lo mismo jugar partidos por tu estilo de juego de 1 hora y media a que tengas que acumular partidos de 2 horas y media durante 4 o 5 días. Entonces yo creo que pero hay que ver, porque después están las marcas que hoy, entre las pistas, las pelotas y dónde se está jugando, pues se está jugando en muchos lados con mucho calor, hace que sea más rápido. Hoy las características que tiene que tener el jugador para ser top son unas. Quizás con el tiempo se tiene que hacer cada vez más completo en todo. Pero bueno, yo lo dije siempre, es el deporte que hay. ¿Te gusta jugar al pádel profesional? Te tenés que adaptar a las condiciones que hay. No me venga a contar más historias, porque hay historias, y cuentan, inventan, y dicen, y buscan excusa. Trabajá y fíjate hasta dónde te da. Me dio hasta acá, listo. ¿Lo hiciste lo máximo posible? Sí, listo. Yo para mí, de los 30 años de profesional, Manu, la sensación en la que me siento más orgulloso no son los 16 años de número 1 o los años que estuve de número 2, sino estar con la tranquilidad de que di hasta donde di. Hoy querés jugar al pádel profesional con los buenos, ponete a entrenar y a ver hasta dónde te da. Claro, y cómo, o sea, con tu perspectiva, ¿qué discurso le das a ese jugador que dio el máximo? Quiso ser su mejor versión, pero su mejor versión no alcanza. Pues tú fuiste tu mejor versión, pero alcanzó bastante bien. Sí. Pero hay muchos que, bueno, eso, le arruinaste la vida yo te lo estoy a muchas diciendo. generaciones. Para mí, la sensación de satisfacción que tengo hoy no es por haber sido tantos años número 1, que sí, que es un orgullo muy grande, sino que estoy re tranquilo. Yo hoy me llego a mi casa, porque ahora yo te puedo contar, o vos me podés contar cualquier milonga, pero cuando vos te quedás solo, que cerrás los ojos y vos decís, hoy hice todo lo mejor que pude hacerlo, ahí no le mentí a nadie. Eres tú. Y yo estoy muy tranquilo en eso, muy tranquilo. Entonces, yo te respeto más al que lo intentó todos los días y terminó jugando cuarta, que al típico que dice, no, yo si hubiera entrenado, hubiera sido profesional. Ese es un mentiroso, por no decir que es un payaso. Te digo que es un payaso, porque hay así, eso. No, si hubiera sido. ¿A quién no le gusta ser jugador profesional de lo que sea? Ser jugador profesional de lo que sea es espectacular. Entonces, el que te dice, no, yo si hubiera sido, hubiera querido ser jugador profesional. Mentiroso. No te dio. No nos venga a contar milonga, porque si hubieras experimentado lo que es ser jugador profesional, hubieras querido estar ahí mucho tiempo. Como yo lo veo. Sí, no, te lo tomo. Y es lo mismo que le digo a mis hijos. ¿Querés ir? Hacelo. No me vengas después con la excusa. Hacelo, pero hacelo al máximo. Al máximo. Por último, ya te dejo con este bloque. ¿Cuál es el golpe que ves más infravalorado? Me da igual que sea en el amateur, que sea en el pádel de niños, en menores, que sea en el profesional. Ese golpe que tú ves que la gente más lo infravalora o que no se tiene tanto en cuenta. Vuelvo como a la primera que me preguntaba sobre valorar algún golpe. Para mí son todos iguales. Quizás en el amateur hablando, pero en el profesional
hoy como está todo, es el golpe que es el único golpe que te puede abrir un poco de espacio en la cancha, que es el globo, que yo lo he dicho siempre, yo he podido jugar hasta la edad que he podido jugar porque la calidad del globo me permitía poder acomodarme, porque si tenía que jugar todo el rato por abajo, yo tendría que haber dejado de jugar 5 años antes, porque no llegaba a los espacios. Pero yo creo que, insisto, y vuelvo a lo primero, para mí tenés que ser bueno en todos los golpes si querés ser profesional. Vamos a entrar ya en la parte táctica y ahora sí me centro en pádel amateur. ¿Cuál es, cuando vas a los clubes o cuando te metes en pista con gente a tratar de ayudarlos, cuál es el error táctico que con mayor frecuencia encuentras? O bueno, a ver, de que a mí cuando he ido a entrenar a clubes, a mí me gusta ver a los amateurs. Para mí las preparaciones largas y que salen corriendo a chocarse la pelota. Para mí son las dos cosas que más he visto en los clubes. Explica con tus palabras eso de salir corriendo a chocarse la pelota. Vos a la pelota, a ver cómo te lo explico, si vos la haces que pique o como pica en los partidos y yo te digo, bueno, no le pegues a la pelota, déjala que haga el bote número 2, ¿no? Es muy probable que la pelota pique atrás tuyo. O sea que si te quedas quieto, la pelota te pasa por al lado y le puedes pegar. Entonces la gente ve cuando pica la pelota, enseguida sale a chocársela. Y es muy difícil tener control, porque es la velocidad de que viene, la velocidad que vos vas. Cuanto más parada esté la pelota, más fácil es pegarle. Y yo lo he visto un montón, la pelota pica y salen corriendo a chocársela y con preparaciones muy largas. Entonces tenés muchos factores que inciden en que la precisión con la pelota sea muy difícil, y eso yo en los clubes lo he visto un montón. Qué bueno, y mira que te hemos visto jugar, pero hay veces que tú ves jugar, miras pero no ves, y porque toda la vida amagaste la derechita de arriba, sí, de abajo, pero te mirábamos, pero la gente te mira, pero no te ve y no te copia, y bueno, ahí está tu resultado, ahí está lo que haces en pista, y lo que acaba de decir Vela es palabra de Vela, copiadlo, por favor, aprended. No, pero boludo, no, yo te digo lo que yo he visto, pero nada. Sí, te ha funcionado unos cuantos años, Vela. Hay que copiar lo que funciona. No, pero ojo que en el profesionalismo, vos me preguntaste por el amateur. El profesionalismo, si tenés la precisión de poder acortar los tiempos, sí, es mucho, porque a mí me pasó en los últimos años. Yo tenía precisión, pero no te llegaba tan rápido a la pelota, entonces te generaba un hueco y cuando volaba la pelota y yo llegaba a la pelota, ya había visto el hueco, pero cuando yo llegaba, ese hueco ya no existía. Entonces, en el profesionalismo, si tenés precisión en velocidad, es una combinación muy linda. Perfecto. Yo nunca fui de decir, no, si estoy acá, la pelota la tiro acá. Sí, tenía un poco de concepto, pero yo te la tiraba siempre en función de las características que tengan los dos de enfrente, y fui acomodándome mucho por el tema físico mío. Yo cuando tenía la posibilidad de la recuperación, de decir, bueno, te la tiro a los pies y llego a la pelota, sí, te la tiraba por un lado de eso. Cuando ya no llegaba, te sacudía más fuerte. ¿Vale? ¿Para qué? Si me la bloqueabas me quedaba más o menos suelta por este lado de acá. ¿Vale? Entonces, pero yo iba siempre en función de dónde estaban estos parados y sobre todo en las características de los jugadores, porque si yo por ejemplo tenía este acá y yo tenía la bola acá y este no tenía una buena derecha, yo lo que hacía era te tiraba un moco acá como invitándote a que me la baje, hasta incluso como que me quedaba en la mitad de pista para decirte, bueno, tirámela abajo. Entonces cuando yo veía como tu drive no era muy bueno, yo sabía que no venía ni rápido ni venía bajo, entonces como que te invitaba a jugar por acá y vos me la jugabas no bien acá y yo te encontraba todo el hueco por acá. No sé, yo siempre lo hacía en función de las características de los jugadores que tenía enfrente, como yo he jugado siempre. Después, no que te decía, no, si la tengo acá la tiro acá porque está atrás. No, yo, a ver este que está atrás, a dónde te la tiraba, o si no te la tiraba al cuerpo, pero yo siempre tenía muy claro por mis golpes, yo no te ganaba con mis golpes, sino tenía que ganarte pensando un poquito, entonces me hacía tener muy claro los que tenía enfrente, cuáles eran sus características y sus mejores golpes. Entonces, por ejemplo, con este ejemplo, incluso nunca le daba la opción a que me vuelva a tirar un globo, me le quedaba por acá como diciendo, che, se me quedó en el medio, se la voy a jugar baja, y yo sabía que abajo no te salía bien, entonces te la ponía por acá, pero bueno,
Ese es un ejemplo con algún jugador que me ha... No, pero está espectacular porque aquí lo que has dicho es dos cosas. Lo primero, analizas a tus rivales y en base a eso armar la táctica. Y segundo, tienes que saber tirarlas todas. O sea, tienes que tener todo el repertorio. Yo vuelvo al principio, que para mí es la clave de todo. Tenés que tener la fuerte, tenés que tener a los pies, tenés que tener la bandeja paralela, tenés que tener la bandejita al ángulo acá, que la tenés que agarrar más arriba. Bueno, tenés que entrenar todas. Luego después está la toma de decisiones. Sí, pero te digo esto porque a veces me pasa con los chicos que me peleo con ellos porque le digo, no, esa bola no tocaba ahí, toca. No, pero yo en partido tiro esa. No, en partido si te toca tirar esta. Porque, no, pero es que la mía es buena aquí, le pego firme y tal. Ya, pero es que en partido te va a tocar tirar el moco paralelo. Yo era mucho de analizar también los momentos del partido. Sí. Porque hay veces que... Esa te la voy a hacer después. Yo he analizado un montón, hay muchas cosas para mirar y, viste, porque quizás la gente de fuera ve que le pegas a la pelota, pero hay muchas cosas lindas que si te gustan, hacen que en la sensación fina esa, o en el momento fino, pasen cosas. Vela, por último, en la parte táctica, ¿cuál es la situación táctica más incómoda que te encontrabas en los partidos? A ver, a mí, cuando me sentía bien de físico, me daba igual y me intentaba acomodar a lo que con los años vas perdiendo velocidad, y la situación que más me incomodaba era cuando me acortaban los tiempos. Es así al final de mi carrera, los últimos 2-3 años, la que más me complicaba, y sobre todo por el tema, como hablábamos antes, ¿no? Que las pelotas se han vuelto y las canchas tan rápidas que yo cuando me podía acomodar bien es con el tiempo que tenía el globo, aunque sea un globo rápido, pero la pelota volaba en el aire. En los últimos 2-3 años los jugadores que me acortaban los tiempos eran los que más me complicaba por las situaciones, pero bueno, me tenía que adaptar y aceptar la frustración esa, en el sentido de decir, mira, es lo que tengo, es las armas que tengo, pero en los últimos años los que me acortaban los tiempos eran los que más me complicaban. Entendido. Vamos a la parte psicológica. Esta me parece que eres súper diferencial en ello y que es una de las cosas que más te han diferenciado. ¿Cómo es la situación mental de gestionar el ser número uno y después mantenerlo? O sea, cuando tú llegas a número uno, ¿cómo gestionas luego seguir siendo número uno? Porque hay muchos jugadores que trabajan con el foco y cuando llegas ahí arriba les entra la responsabilidad de mantenerlo, porque todo el mundo te quiere ganar. Y si pierdes una semifinal es un fracaso. Estás hecho para ganar torneos. ¿Cómo lo gestionaste? Yo, cuando llegué a número uno, me di cuenta que era el mismo tipo, que no me cambió nada. No es que yo me levanté un día de la cama y dije, wow, soy otro tipo por ser número uno. Entonces digo, bueno, ya que estoy acá, a ver cuánto tiempo soy capaz de mantenerlo. Pero para eso decía, yo quería ser número uno, sí, pero hay que ser consecuente entre lo que yo quería y lo que tenía que hacer. Entonces tenía que entrenar como si fuera el número 100. Sí. Y es lo que intenté hacer hasta el último día de mi carrera, no solamente cuando era número uno. Y lo pude mantener bastante tiempo. ¿Y podrías compartirnos un recurso o un consejo mental valioso que hayas recibido como jugador? O que tú tengas... Pasa que eso, mira, para mí la parte mental, en una época trabajamos con Óscar Lorenzo cuando estaba con Juan, después yo lo conocí a Óscar, después me ayudó un poquito Óscar cuando estaba en la etapa con Pablo, hacíamos, y me ayudó más en el tema personal, pero yo creo que la parte mental, hoy quizás a los chicos, ¿no?, se le hace mucho hincapié en la parte mental, y yo, para mí, la parte mental la forjás más. Vos podés tener el mejor psicólogo del mundo, que si no te rompes el culo todos los días, y yo, para mí, la mejor preparación mental que puedas tener es venir acá con calor, correr como loco y terminar todos los días que llegué a tu casa cansado. Para mí es la mejor parte mental, porque después en un partido, o sea, la cantidad de veces que estás incómodo, que estás caliente, entonces si no estás acostumbrado a sufrir, en los partidos se nota. Y sí, puede tener el mejor psicólogo del mundo, pero si entra y no está acostumbrado a sufrir, lo que te diga el psicólogo, sí, no, pensá, tenés que hacer esto, lo otro, pero lo tenés que hacer con la sensación que tenés ahí adentro. Yo, para mí, la mejor preparación psicológica, después tenés que tener alguna ayuda, hay muchos que la han tenido y que la hemos tenido en algún momento de nuestra carrera, pero para mí lo que te agarra y te hace la cabeza dura como un adoquín es romperte el culo todos los días
y tirar para adelante. Ahí es donde se hace callo. Por eso, sí, es como yo lo veo. Por supuesto que después está bueno tener el aporte de ahí, pero insisto, para mí el esfuerzo diario está por encima de todo. Quiero hacer dos preguntas más, una que me parece que muy clave, y es, hiciste que todos los jugadores a tu lado ganaste torneos con Willy Laoz, grandísimo jugador, pero que Willy estaba fuera, y ganaste 2 torneos con Willy, pero todos tus compañeros jugaban bien. Y yo tengo jugadores en mi academia que todos sus compañeros juegan mal. Siempre te cuentan, me llaman, no, pero es que jugó horrible mi compañero. Llamas al compañero y el compañero te dice el uno que jugó horrible. ¿Cómo has hecho para que todos tus compañeros jugaran bien? Aparte de que eran muy buenos. Primero que para mí últimamente se ha girado la versión de que el pádel es un deporte individual que se juega en pareja. Yo lo concebí siempre como un deporte en pareja, siempre. Intenté decir, bueno, a esta pareja, ¿qué es lo que necesita de mí para que rinda al máximo? Dejás de lado el ego y trabajás para que la pareja rinda al máximo. Si yo jugando con Juan Martín tenía que hacer una función que se veía menos por los estilos de juego, no pasa nada. Ganábamos los dos, un deporte de pareja. Cuando me cambio con Pablo, tenía que hacer otra función. Habíamos entrenado con Pablo, espectacular la pretemporada, en el primer torneo que jugamos juntos se rompe el hombro y todo lo que había hecho con Pablo no me servía para jugar con Willy. Lo agarré a Willy y digo, bueno, a ver de qué manera tengo que hacer para que la pareja rinda por encima. Y yo ponía primero a la pareja que a mí. Y yo creo que eso se ha ido perdiendo un poco, el deporte se ha hecho más grande, los entornos de los jugadores se han hecho cada vez más grandes y hay diferentes intereses. Entonces te digo que vos sos el más guapo, el más lindo y fue culpa de tu compañero. Para mí el pádel es un deporte de pareja y los número 1 juegan muy bien, pero son una pareja. Claro. Yo siempre, y hasta el último día de mi carrera, he ido a competir con los que tenía enfrente. Nunca, jamás he ido a competir contra mi compañero. Ni en quién salía más en la prensa, ni en quién ganaba más dinero. Más, yo siempre intentaba conseguir sponsor para los dos. Siempre fui de trabajar por la pareja. Puse a la pareja por encima del ego personal. Es como yo entendí el deporte durante todos los años que competí. Espectacular. Parece maravilloso. Y por última pregunta, si pudieras volver atrás al Vela que empezaba, al Vela que recién arrancaba a competir profesionalmente, ¿qué consejo psicológico le podrías dar a ese Vela que arrancó con el le diría, rompete el culo todos los días, que la sensación que vas a tener cuando no seas más profesional, la vas a disfrutar un montón. Nada más que eso. No le diría más nada que eso. Con eso ya está. Esfuerzo. No, yo no conozco otra receta. No. Y la disfruté y la disfruto un montón. Pues Vela, te agradezco un montón tu tiempo, el nada, expertise. Manu, buenísimo. Espero que a los chicos les haya servido, que están ahí al otro lado. Y si no, que te manden mensajes p***ándote a vos. Que a mí no me putealo Manu, que fue el que hizo la pregunta. Nada, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias te a vos. Viendo en cualquier parte del mundo. Y en algún momento nos vamos a seguir cruzando. En otro ratito. Nada. Dale, gracias perfecto. a todos los que habéis estado y gracias a Vela. Hasta luego. Chao. Equipo, espero que os haya servido el contenido y como siempre, que si queréis ver más vídeos de la serie, os los dejo por aquí, charlando con los mejores de la historia, sobre sus consejos, todo lo que les ha llevado a lo más alto, y que si queréis un poquito más de táctica y técnica, por aquí tenéis más vídeos. Suscríbete al canal para no perdértelos y nos vemos en el próximo.